No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo rige con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. E aí, vamos carona aí?
Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos al repaso de la escuela sabática. Estamos en la lección número 6, que se titula Posibilidades ilimitadas. Hemos visto en lecciones anteriores que Jesús nos ha dado una obra para hacer. Al mismo principio lo encontramos en la parábola que está registrado en Marcos 13, aquella que habla del Señor que se va lejos y deja su casa encargada a sus siervos y a cada uno le da una obra que hacer. Y lo que hemos visto en la lección de esta semana es que junto con la obra, el Señor nos ha dado posibilidades ilimitadas. ¿Y cuáles son estas posibilidades? Y estamos hablando de los dones espirituales, ¿no? Los dones espirituales que son tanto habilidades como recursos de todo tipo, y que si bien hay habilidades naturales, y algunos comentadores de la lección se han empeñado en distinguir entre habilidades naturales y los dones espirituales en función al uso que hacemos de unos y de otros, entiendo que los que somos conscientes de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor, no podemos hacer esta distinción, porque el fin último de todos nuestros dones, tanto naturales como espirituales, tiene que ser la causa del Evangelio, ¿no? Y de esta manera, ya sean nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra salud, el don del habla, la influencia que ejercemos sobre los demás, todo debe dar gloria a Dios. Ya sea que la consideremos como un don natural o como un don que nos ha llegado de una forma especial. Porque al fin y al cabo es Dios quien da todos los dones, ya sea para contribuir al crecimiento de los hermanos en la fe o para alcanzar a aquellos que aún no conocen. Y como cada uno tiene una obra que hacer, no hay nadie que no tenga algún don para poner al servicio del Señor. Y nadie puede considerar su papel insignificante o su don de poca importancia. Pero saben, hay un requisito. Dice la hermana White, Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su imagen. Y de eso se trata, ¿no? De poner nuestra disposición para que el Señor pueda utilizarnos. Y en la parábola de los talentos de Mateo 25, vemos que no es lo importante cuánto recibió cada uno. Tampoco es importante si lo que uno recibió era más valioso o menos valioso que lo que recibía el otro. Al contrario, la preocupación está centrada en lo que cada uno hace con lo que ha recibido. La obra es grande. Somos conscientes de nuestras necesidades y flaquezas. Pero no estamos solos. El cielo ha provisto todos los recursos y se nos asegura que los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Cuando la voluntad del hombre coopere con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Y esto es lo que hemos visto en esta semana. Así que, después de esta breve introducción, los dejo en compañía de quienes tendrán a su cargo el repaso. Bendiciones. Queridos hermanos, feliz sábado, que lo estén pasando muy lindo. Estamos haciendo el repaso de nuestra lección que lleva por título Posibilidades ilimitadas. Fantástico el título, estas dos palabras daría para hablar muchísimo. Y en el día lunes
el título de nuestra lección dice: el dador de toda buena dádiva. Mis queridos hermanos, si nosotros consideramos a nuestra iglesia como un cuerpo, en ese cuerpo hay distintas funciones que realiza ese cuerpo, y por lo tal hay distintas partes que tienen especialidades muy concretas. El oído tiene células y tiene distintas formas anatómicas y fisiológicas especializadas en la audición. No así el ojo. El ojo tiene otro tipo de células con otras especializaciones, y esto hace que el mismo cuerpo pueda ensamblarse y tener una unión, una unidad en su accionar. Y eso es lo que hace referencia a nuestra lección, que Dios, a través del Espíritu Santo, le otorga a cada uno de los miembros de la iglesia, si se quiere, le otorga especialidades. A mí me gusta ver mucho a los chicos en el club de conquistadores cuando pasan con la faja y la banda, no faja, banda, tiene tres especialidades, y van por todo el pecho y dan vuelta y por toda la espalda, y tienen especialidades, aprendieron algo en especial. En la iglesia, cada miembro, el Señor le ha dado a través del Espíritu Santo dones especiales con un solo objetivo. Ese objetivo es evangelizar, llevar el mensaje a otros. Ese es el objetivo. Y en base a ese objetivo, todos los dones deben encajar para que la iglesia funcione. La iglesia tiene que mantenerse, tiene que crecer en esa función. Esa función, la función de llevar el mensaje del pronto advenimiento de Jesús, y que cada uno, miembro de la raza humana, ha sido salvado por la sangre de Cristo. Es interesante que esos dones nos están dados para que nosotros nos sirvamos de Él, sino que todo lo contrario, que nosotros a través de esos dones podamos servir a otros. ¿Saben una cosa? En la naturaleza está la misma ley. Miren, el sol irradia energía. Las plantas toman esa energía, hacen ese maravilloso proceso de fotosíntesis y sirven a otros. Esos otros seres vivos toman esa energía, esa materia, y sirven a otros. Y así a lo largo de toda una cadena, uno sirve al otro, el otro sirve a este, y así se va generando. Es por eso que ese mismo ejemplo que les estoy dando es lo de la iglesia. Qué lindo que es ver cuando toda la iglesia se organiza y trabaja en pos de. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos puso a trabajar para esas semanas de evangelismo que él daba? Cómo me gustaba ver
a la gente de recepción trabajando, a las diaconisas, a los diáconos, a la gente a los ancianos, a la gente que recibía, toda la iglesia funcionando de forma armoniosa. Claro que por allí había algunos ajustes que hacerlos, ¿sí? El Espíritu Santo, esa es la función de Él, también de amoldar. Todo en pos de una sola cosa, de proclamar el Evangelio. Y eso es servir, eso es entregarse. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, se entregó a lo largo de toda su vida. Y nada lo detuvo para que Él no se brindara. Siempre tuvo una actitud de brindarse. Y eso es lo que como iglesia nosotros tenemos que hacer, imitar, brindarnos, cada uno con su especialidad. Por favor, no me pidan a mí que amase un rico pan de Santa Cena. No lo sabría hacer, me saldría duro, me saldría sin un buen gusto. Pero hay hermanas que sí lo saben hacer. No me pidan que ordene y haga los arreglos florales en mi iglesia, porque sería un desastre. Pero hay personas que sí. Pero con mis dones y los dones de otras personas podemos trabajar juntos en el servicio a nuestra iglesia, en el servicio de aquel a quien tenemos que ganar. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado dones espirituales para bendecir a su iglesia y al mundo. Pidámosle al Señor, Señor mi Dios, que mi don esté santificado para ti. Y te quiero contar una cosita más. Tengo un profesor, en realidad es un colega, en aquel tiempo era mi profesor, que sabe tocar el acordeón. Y varias veces venía a los encuentros que teníamos y él traía su acordeón. Y entonces, después que tocaba los himnos o tocaba los coritos, algunas veces me animé a decirle: profe, tocate un chamamé o tocate algo folclórico. Y él me decía: no, ahora no. Y varias veces le pedí: dale, tocate algo folclórico. No. Y un día le dije así: a ver, Enrique, decime lo siguiente, ¿por qué en tu acordeona no tocas folclore o un chamamé o algún otro tipo de canción? Y entonces agarró y me dijo: mira, Haroldo, yo le pedí al Señor que el Señor me regalara un acordeón y que cuando ese acordeón yo la tuviera, yo iba a tocar con ese acordeón solamente himnos, alabanzas a mi Señor. Hoy me dio una lección tan grande, porque en primer lugar, su don de la música, el Señor lo había prosperado, tenía su acordeón. Y tercero, mi profesor Enrique, con su acordeona, solamente tocaba alabanzas al Señor. Y ese era tal vez su ministerio. Él agarraba y iba con su acordeona
y tocaba los himnos, tocaba los cantitos, los coros. Y hoy qué cosa más bonita y qué alabanzas más lindas teníamos cuando Él estaba junto con nosotros. Esto es solamente un ejemplo. Pidámosle a nuestro Señor que nuestros dones los pongamos al servicio de su iglesia y que Él los aumente en ese servir a quien está a nuestros lados. Queridos hermanos, que tengan un lindo sábado, que lo pasen muy bien en compañía del Señor. Chau, chau. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es una bendición, una alegría poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, en este caso a través del repaso de la lección de la escuela sabática, cuyo título es Posibilidades limitadas. Es interesante este título, ya que si nosotros nos ponemos a ver, todo lo que conocemos tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, pero nos muestra de que nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible y que nos puede ayudar a vivir esta experiencia. Es importante entender la diversidad de los dones y que estos están unidos al servicio. Muchas personas se hacen las siguientes preguntas: ¿por qué hay diferentes dones? ¿O será que algún don es más importante que el otro? Bueno, todo esto vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice acerca de este tema. Busquemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio beber un mismo espíritu. Acompáñenme también en el versículo del 18 al 22 del mismo capítulo. Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es hermoso lo que nos detalla acá el apóstol Pablo, y podemos sacar grandes lecciones de este pasaje. En primer lugar, que a la vista del Señor somos todos valiosos y que todos tenemos también dones, y que alguno puede creer que lo que hace es insignificante, pero la Biblia nos dice que aquello que es insignificante es esencial para la obra, y que todos somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Por lo tanto, la diversidad de dones es esencial para la obra. Si nosotros analizamos el cuerpo, el organismo está totalmente bien diseñado, es excelente lo que ha hecho Dios, y cada órgano tiene una función. De la misma manera, los cristianos en la iglesia, ¿sí? Cada miembro tiene una función y tiene un propósito. Y por ejemplo, algo tan pequeño como el diente puede generar mucho dolor o puede generar una infección que dañe todo el organismo. Por eso todo es vital. O por ejemplo, también las glándulas salivales. ¿Quién piensa en las glándulas salivales? Pero ellas nos ayudan a la absorción de nutrientes o también la mejor digestión, una mejor y rápida digestión. Cada miembro tiene una función vital, una función que Dios le ha encomendado. Y es valiosa para alcanzar a las personas, para que éstas conozcan del Señor, del amor, y también puedan alcanzar la salvación. Si nosotros vemos los discípulos de Jesús, vemos por ejemplo a Mateo, que era recaudador de impuestos, una persona minuciosa, exacta, ¿sí? Que tenía conocimiento y que Dios lo utilizó. Podemos ver a Pedro, una persona impulsiva, que capaz también tenía cualidades de liderazgo. O podemos ver también a Andrés, una persona que era honesta, amable y que también era empática, era sensible a los demás. O Juan, el discípulo del amor, o el mismo Esteban, que fue elegido como diácono. Cada uno de ellos aportaba a la obra del Evangelio, y de esa manera las personas podían conocer del amor de Cristo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros utilicemos los dones para Él, que lo entreguemos en sus manos, que lo dejemos todo para su causa. Y
y quiero comentar por ahí una experiencia de alguno de los ministerios que estuve y que por ahí no es muy conocido, que es el tema del instructorado bíblico, ¿sí? O el dar estudios bíblicos. Y bueno, hace tiempo atrás, gracias a Dios, pude empezar este hermoso ministerio y lo pude empezar con mi tío, ¿sí? A los 13 años, todavía no estaba bautizado, y él me invitó a poder acompañarlo a dar estudios bíblicos. Y bueno, yo recuerdo que los sábados a la tarde lo acompañaba, veía cómo él hablaba con las personas, veía también con cuánto cariño las personas escuchaban con atención la palabra, también lo recibían, y todos dando lo mejor, porque tenían necesidades totalmente sinceras, ¿no? Y siempre me llamó mucho eso, la atención. La verdad que a medida que fue pasando el tiempo, creo que fui entendiendo un poquito más de qué se trataba, como que me fue cayendo la ficha, y es increíble que las personas puedan cambiar, ser transformadas por el Cristo de las Escrituras. La verdad, si yo veo un montón de personas con las que puedo compartir la palabra, puedo ver cambios, puedo ver milagros, puedo ver cuestiones que parecían imposibles, pero que Dios las hizo realidad. Y saben, podrían nombrar un montón de personas, pero recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, en una campaña de colportaje, que había una persona que tenía muchas ganas de estudiar la palabra del Señor, y el único momento que nosotros teníamos libre eran los sábados y los viernes, y esta persona era una persona que era viuda, y bueno, cuando le pude presentar la palabra del Señor, me di cuenta que también esa persona alguna vez había ido a un curso de la Iglesia Adventista de Matrimonios de un pastor que me había bautizado a mí, un pastor que se llama Nicolier, ¿sí? Y bueno, hablando de este tema y un poco más, dijimos que nosotros queríamos acompañarla a recibir el sábado. Y bueno, que lo que sí, el horario que nosotros teníamos era horarios capaz más tarde o en la noche para estudiar. Y esta persona, a veces nosotros íbamos a las 10 de la noche, no sé, nos desocupábamos, o al 9, íbamos y hacíamos el estudio bíblico, y nos esperaba, a la hora que sea nos esperaba. Y siempre recuerdo con cuánto amor nos abrían las puertas de su casa las personas para poder escuchar de la palabra del Señor. Finalmente, cuando terminó esa campaña, Margarita, se llamaba esta señora, estaba muy triste porque nos íbamos, pero siguió haciendo el estudio bíblico, porque tenía un amor genuino al Señor. Y a veces nosotros podemos pensar que al hacer esta tarea estamos ayudando, o que podemos ser buenos por nuestras obras, pero es todo lo contrario. Creo que lo vital, o algo muy importante que uno pueda aprender a la hora de trabajar en el Señor, es que finalmente uno no trabaja para otros, sino que al hacer esta tarea uno es el que más beneficiado es. Es decir, uno crece en su relación con Dios, uno ve los milagros de Dios, y aunque a veces podamos perder de vista todo esto, en mi caso, el hecho de compartir el Evangelio me ayuda a recordar ese primer amor, y que hay mucha gente que está necesitando conocer de nuestro Salvador, así como yo un día pude conocer. Vamos ahora al repaso de la lección que tiene que ver con Dios como dador de los dones. Muy buenos días, hermanos, feliz sábado. Es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes el repaso de la escuela sabática de esta semana. En particular nos vamos a concentrar en el día martes, que tiene un título muy especial. Dice: el propósito de los dones espirituales. Para eso se nos sugieren dos lecturas importantes. Una que se encuentra en 1 Corintios 12:7 y que leo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La segunda, que se encuentra en Efesios 4, del 11 al 16, voy a leer simplemente los primeros versículos, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Para qué los necesitamos? Los dones espirituales Dios nos los da para que podamos cumplir el ministerio, es decir, que podamos llevar el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesiten. Los dones espirituales se pueden manifestar de distintas formas. A lo largo del estudio de la Biblia vemos distintos ejemplos de cómo el Espíritu Santo se manifestó en los hombres para que este mensaje de salvación pudiese llegar a las personas. Podía ser el don de profecía, podía ser el hablar, podía ser el predicar, podía ser el escuchar, el acompañar. Ahora, los dones espirituales, ¿son los iguales que los talentos naturales? Saben que los dones espirituales son aquellos que están puestos específicamente para la predicación del Evangelio, para que otras personas puedan conocer sobre Jesús. Y los talentos naturales son aquellos que también nos los da Dios, pero que no necesariamente los ocupamos para la causa de Cristo. Quizás en este momento tú te estés preguntando, ¿cuáles son mis dones espirituales? Y es por eso que yo quiero compartir mi experiencia. Cuando mis hijos eran chicos, yo era maestra de escuela sabática de niños y acompañé a mis hijos durante toda su trayectoria. Pasé por escuela de infante, luego de primarios, de intermediarios, y cuando ya entraron a juveniles, yo dije, bueno, listo, ya está. Hasta acá acompaño yo, ahora le toca seguir al maestro. Ahora quiero ir a la iglesia y me quiero sentar y quiero disfrutar de una escuela sabática, quiero que otra persona prepare la escuela sabática y yo sentarme y escuchar y disfrutarla. Yo lo mismo preparaba la escuela sabática para mí, la estudiaba, y todos los sábados me presentaba de la misma manera. Pero yo no me sentía conforme. Sentía que algo estaba faltando. Algo me estaba faltando para poder disfrutar plenamente del día sábado. Entonces comencé a orar. Oré mucho pidiéndole a Dios que me diera un lugar en la iglesia, que me dijera cuál era mi lugar en la iglesia. Un día me comunican que por decisión de junta había sido elegida diaconisa. Y yo dije, diaconisa. No estaba segura si ese era el cargo con el que más cómoda me sentía. Pero dije, he estado orando mucho tiempo por esto. Sin duda es una respuesta a mis oraciones. Entonces tuve el privilegio de participar de un hermoso grupo de mujeres, de conocerlas, de compartir con ellas, mujeres súper consagradas, agradables, servidoras y dedicadas a la tarea del diaconado. No sé si logré ser muy buena diaconisa, pero disfruté de 3 gestiones diferentes donde conocí a 3 jefas de diaconisas que amo y voy a amar siempre porque me enseñaron muchísimo, fueron muy generosas conmigo y en una de esas gestiones surgió la idea de formar un grupo pequeño y así surgió el grupo pequeño de las diaconisas. Ahí era mi lugar. Ahí fue donde yo encontré el lugar que necesitaba en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque yo soy docente. Dios me dio el talento natural para poder enseñar. Simplemente me estaba faltando ponerlo a su servicio. Yo soy docente y me gano la vida con la docencia. Ahora, con el grupo pequeño en la escuela sabática y con el grupo pequeño de diaconisas, finalmente encontré mi lugar. Y durante la presencialidad, todos los sábados, nuestro grupo pequeño de diaconisas, 10, 12 personas, nos juntábamos, orábamos, cantábamos, nos acompañábamos unas con otras, con peticiones, con necesidades, llorábamos juntas, pasamos momentos inolvidables. De repente llegó la pandemia, pero eso no nos detuvo.
inmediatamente conformamos un grupo de WhatsApp y seguimos teniendo nuestro estudio ahora todas las tardes a las 5 de la tarde. Ahí, independientemente si alguien lo hace más temprano en la mañana o en cualquier horario del día, todos los días a las 5 de la tarde yo me junto con mis amigas diaconisas para estudiar la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el texto bíblico que se encuentra en Romanos, donde Pablo nos dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. Nos está diciendo Pablo que consagremos nuestros cuerpos y que también presentemos nuestras facultades intelectuales y espirituales a Dios. Ese es el primer paso. Yo te conté que estuve 3 gestiones, 6 años orando para encontrar mi lugar en la iglesia. Hoy soy inmensamente feliz por pertenecer al grupo de diaconisas e inmensamente feliz por haber encontrado el lugar que tanto necesitaba. Yo te invito a que ores, que seas perseverante en tu oración, porque el Señor te va a dar la respuesta. Y no te olvides que nosotros tenemos una misión, la misión indicada en Mateo 28. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Entonces, ora incesantemente para que el Señor te indique cuáles son tus dones espirituales para poder llevar salvación a las almas. Que Dios te bendiga. Feliz sábado, hermanos. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes repasando el estudio de esta lección. Espero que tengan un bonito día y que realmente puedan disfrutar de este sábado junto con sus familias, con los seres queridos y sobre todo con la compañía de Dios. Bueno, la lección de esta semana la verdad está muy linda y el día que me tocó a mí, que es el día miércoles, habla de cómo descubrir los dones que Dios nos ha dado para poder utilizarlos en su obra. Y en primer lugar quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 21. 2 de Corintios 1:21, que dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. En otras versiones, en vez de la palabra confirma, dice capacita. Entonces, este versículo nos deja claro que el que nos capacita para poder trabajar en la testificación, para poder trabajar en el servicio hacia Dios, es el mismo Dios, no es otra persona. Y bueno, la lección del día miércoles, el autor marcaba sobre la importancia que es que nosotros utilicemos nuestros dones o los talentos que Dios nos ha dado en forma natural o aquellos que hayamos adquirido para la obra de Cristo, para el avance, para que otras personas puedan conocer a Jesús. Y nos mencionaba que hacia el fin del tiempo, es decir, hoy, los días que estamos viviendo, estos dones espirituales se van a ver más enfáticamente, van a ser utilizados mucho más, porque apremia el terminar de dar a conocer el nombre de Cristo a todas las personas, antes que Cristo vuelva. Y permítanme leerles algunos textos del espíritu de profecía, que la verdad que me dejaron impresionadas. Hay uno que se encuentra en el libro Servicio Cristiano, en la página 16, entre la 14 y la 16, depende de la edición, que dice lo siguiente: a cada uno se le ha asignado una hora y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió.
todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Impresionante, ¿no? Porque la obra que nosotros debemos realizar no la puede realizar otra persona. Nosotros somos los responsables por eso. Y hay otra cita que se encuentra en el libro Deseo de todas las gentes, en el capítulo 23 y en la página 215. Este capítulo habla acerca del llamamiento de los discípulos a orillas del mar. En las profesiones comunes de la vida, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. Y en la página 216 dice: Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios residido en el alma vivificará todas sus facultades. Y déjenme contarles un poquito mi experiencia. Saben que yo de adolescente, crecí dentro de la iglesia, y de adolescente siempre fui muy tímida. Y cuando salíamos a hacer actividad misionera todos los sábados a las 4 de la tarde, salíamos a golpear puertas para entregar las lecciones del cartero misionero, salíamos a hacer encuestas, salíamos a entregar bibliografía de la iglesia. Y yo siempre fui muy tímida. A mí me costaba mucho tocar las puertas. En realidad nunca casi toqué unas puertas. Salía con mi amiga y mi amiga era la que estaba al frente, golpeaba la puerta, era la que hablaba, y yo parecía atrás, como vieron las promotoras esas de automovilismo que están simplemente ahí mirando. Y entonces siempre crecí con un problema, con una frustración, porque yo decía, si no puedo testificar, entonces no estoy haciendo nada para el servicio de Dios. Y en mi mente crecía con que la testificación era solamente ir a golpear puertas o entregar algún folleto o algún libro. Y saben que pasó muchísimo tiempo dentro de la iglesia, y yo iba con ese pensamiento y ese sentimiento de sentirme mal por no poder hacer nada. Hasta que a los 15 años, cuando salí de la clase de intermediarios, comencé a ir a la clase de adultos, y obviamente yo me sentía mal en la clase de jóvenes, porque eran todos un poco más grandes que yo, y todos hablaban, y yo estudiaba mi lección, pero a mí me costaba mucho hablar. Entonces la esposa del pastor de ese momento me dijo que si yo quería ir a trabajar a la clase de cuna, porque había visto que me gustaban los niños, y entonces me invitó. Fui a trabajar a la clase de cuna a los 15 años. Y desde ese momento entendí y empecé a comprender, con muchas personas que me fueron encaminando y que me fueron ayudando, que mi lugar dentro de la iglesia era trabajar con los niños. Me especialicé en eso, o me capacité. Siempre que había algún curso, alguna cosa para aprender el trabajo con los niños, yo estaba ahí metida, porque me encantaba. Y así es que llegué a hacer lindas cosas dentro de ese ministerio. E incluso a dar estudios bíblicos. Yo jamás había dado un estudio bíblico. Y llegué a dar estudios bíblicos a un grupo de 8 niños. Y saben que fue muy linda la satisfacción que yo tuve, porque comprendí cuál era mi lugar dentro de la iglesia. A mí me encantaban y siempre me gustaron los niños. Y ese talento, por así decirlo, o esa habilidad que Dios había puesto en mí, entendí que la podía utilizar para el servicio de Dios. Y como leíamos recién en el libro Deseo de todas las gentes, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier actividad,
puede ser utilizada. Cualquier talento, cualquier gusto nuestro o cualquier facilidad que nosotros tengamos para hacer algo puede ser utilizada para testificar, para trabajar en el servicio de Dios, para llegar con el mensaje a Dios a otras personas. Por ejemplo, una persona que sea ama de casa y dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No me gusta predicar, o no tengo la facilidad para predicar, no tengo facilidad de cantar, no tengo facilidad de dar estudios bíblicos. ¿Qué puedo hacer? Hay tantas cosas que una persona puede hacer desde su casa. Algún llamado por teléfono. Si tengo la habilidad para tejer cosas para regalar a otros y de esa forma mostrar el amor de Dios. Si tengo facilidades con el diseño gráfico, bueno, armar mensajitos, páginas, fotitos y mandar a aquellas personas que necesiten de una palabra de aliento. Cualquier cosa, cualquier facilidad que nosotros tenemos, la tenemos que utilizar para el servicio de Dios. Él ha prometido que nos va a capacitar. ¿Y cómo descubrimos para qué somos buenos dentro de la iglesia? Yo creo que simplemente con oración, con pedirle a Dios, con hacer una autoevaluación de qué cosas hago bien yo, para qué soy bueno yo, y entonces reforzar esas áreas y esas áreas ser utilizadas para llevar el mensaje a otras personas. Dios puede santificar nuestros talentos, Dios puede santificar las cosas que nosotros hacemos bien, y esas cosas pueden ser utilizadas para que otros conozcan a Dios. No debemos pensar jamás que nosotros no tenemos un talento, que nosotros no somos capaces de hacer algo para testificar. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Siempre, por más pequeño que sea, siempre hay algo. Simplemente es cuestión de que en oración le preguntemos a Dios qué es lo que nosotros podemos hacer. Y Él nos va a capacitar, Él nos va a dar las herramientas necesarias para que podamos utilizar ese talento o esa habilidad que nosotros tenemos para su servicio. Que Dios los bendiga. Estuvimos repasando acerca de las posibilidades ilimitadas y profundizamos en los dones espirituales. Algunos pueden pensar de que no se sienten capacitados, algunas personas pueden pensar de que hay otras personas dentro de la iglesia que pueden hacer determinadas tareas porque han estudiado más, porque tienen un cargo superior, porque hace muchos años que pertenecen a la iglesia, entonces tienen más experiencia. Pero déjenme decirle que yo no soy adventista del séptimo día desde que nací. Comencé la iglesia hace varios años atrás, hace muchos años atrás, pero comencé de grande. Y cuando comencé, empecé a estudiar la Biblia, empecé a conocer las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día y tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús y hacerlo público a través de las aguas bautismales. El Espíritu Santo, recibí la bendición del Espíritu Santo en mi vida y empecé a trabajar en la iglesia. Comencé con distintos ministerios, pero lo más importante es que quizá alguno se pueda preguntar, entonces, ¿cómo hago con mis dones? ¿Puedo yo trabajar para la iglesia si yo no llego a tener dones? O puede pensar que no tiene dones espirituales. Pero como les comentaba, comencé a trabajar en la iglesia y a ponerme al servicio de Dios. Y eso que parecía para mí insignificante, que no era una gran aporte que yo podía tener, porque había otras personas que estaban mucho mejores preparadas, pero junto con un equipo que nos dedicamos completamente a trabajar por las personas que no conocían a Cristo, un grupito fundamos la iglesia que hoy es la iglesia Rosario Este. Y realmente lo que estoy mencionando y haciendo referencia con este ejemplo, no soy el ejemplo ni mucho menos, sino estoy contándoles esta historia
para aquellos que se sienten desanimados o desconocen qué dones tienen. Pero para eso estuvimos repasando qué significaban los dones espirituales. Y en la Biblia se hace mucha importancia acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dice en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, como repasamos en esta mañana, los dones espirituales provienen de Dios. Dios es el que nos da ese don, ese regalo, para que nosotros lo podamos utilizar para que más personas conozcan a Cristo. Lo utilizamos para su obra. Todos tienen dones espirituales. Todos, no hay una parte. Es más, en la Biblia se compara que los dones espirituales son comparados como un cuerpo humano. Donde forma el ojo, la pierna, el brazo, todos tienen una función. Y asimismo los dones espirituales tienen distintas importancia. Para todos los dones espirituales Dios es valioso. También alguno puede preguntar ¿para qué sirven los dones espirituales? Pudimos ver que los dones, la función de los dones espirituales tiene varios propósitos, pero principalmente Dios los otorga para que sea de bendición para las personas, que más personas conozcan a Cristo y puedan ser salvas. Es por eso que hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos. Los dones es exclusivamente divino y Dios los otorga a través del Espíritu Santo. Los talentos son cualidades, habilidades que nosotros podemos tener que no necesariamente lo utilizamos para la obra de Dios. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo saber qué don espiritual tengo? Y en la antigüedad los discípulos lo que hacían tenían fe y oraban para que Dios los guiara a saber cómo podían utilizar sus dones y cuáles tenían. Por eso lo más importante es pedir a Dios la sabiduría, pedirle a Dios que muestre cuál es el don, porque todos tenemos dones. ¿Cómo puedo hacer con el don? Porque les comenté esa historia que hace años atrás un grupo de hermanos pusimos nuestros dones al servicio de Dios y se fundó una iglesia. Eso pasó hace años atrás. Pero ¿qué pasa cuando no seguimos utilizando nuestros dones? Como todo, lo que no se va utilizando se va perdiendo. Es por eso que cuando tenemos dones y como pertenece a Dios, tenemos que cuidar nuestros dones y hacerlos crecer. Porque Jesús mismo crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, si Jesús seguía creciendo, nosotros también tenemos que crecer, y en este caso referido a los dones. Cuando nosotros utilizamos nuestros dones para Dios, somos personas de bendición para todos los que nos rodean. Y también somos felices porque cuando nosotros compartimos con otros el amor de Jesús, lo que Dios hizo en nuestra vida, también es de bendición para nosotros. Nos sentimos plenos al compartir lo que recibimos. Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes en la página 216. La cita dice: el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Cuando nosotros consagramos nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida completamente a Dios, realmente Dios puede obrar para bendición en nuestra vida y en la vida de que nos rodea. Todos somos llamados a servir a Dios y a compartir nuestro encuentro personal con Dios. Cada uno tiene una tarea que hacer y todos podemos estar al servicio de la iglesia. Es por eso que yo los invito a que podamos ponernos a disposición, entregar nuestra vida a Dios para que Dios nos pueda utilizar y ser de bendición. Vamos a hacer una oración para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Querido Señor, estamos felices en esta mañana de poder tenerte en nuestra vida. Hemos hablado acerca de los dones espirituales y te rogamos que por favor tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a descubrirlos en caso de que no los conozcamos, a seguir creciendo en nuestros dones y poniéndonos al servicio tuyo, Padre, para compartir a otros tu amor
lo que tú hiciste en nuestra vida para que más personas puedan conocer a Cristo, entregar su vida a Él y ser salvos. Querido Padre, quédate siempre con nosotros, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero invitarlos a seguir estudiando la escuela sabática, el folleto, la guía de estudio de la Biblia y seguir profundizando en la palabra de Dios. Les deseo a todos que Dios lo bendiga y que sigan teniendo un bendecido día.